Buenas tardes. Estamos en este webinar, El poder del mindfulness en la educación. Y con este encuentro estamos dando término a la primera escuela de invierno de la Universidad Diego Portales de la Facultad de Educación, que se inició el lunes 12 de julio y termina hoy jueves 15. Esta escuela de invierno es la primera escuela que se enmarca dentro de los cursos que se han estado dictando y ya se han llevado a cabo 2 escuelas de verano el año 2020 y 2021. Los cursos de esta escuela se enfocaron en las áreas de currículum, convivencia y crecimiento personal. Y estamos transmitiéndonos simultáneamente por el canal de YouTube de la universidad. Como saben, la investigación ha demostrado que esta práctica regular de mindfulness, que es el tema que nos convoca en este webinar, tiene un impacto positivo en los procesos atencionales, en la regulación emocional y en la autoconciencia, ¿sí? Y en relación específicamente al área de educación, estos estudios han demostrado tener grandes beneficios, ¿no?, en esta capacidad de autorregularnos emocionalmente, de ser empáticos, de manejar mejor los procesos atencionales, de manejar también de mejor manera las funciones ejecutivas, teniendo una disminución, por ejemplo, en tendencias más destructivas, como la impulsividad, la violencia, y a mejorar el manejo del estrés. Y para este tema, hoy nos acompaña Macarena Aro Díaz, ¿sí? Ella es psicóloga de Dirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Concepción, es directora y cofundadora de OM Educación, cuenta con un postítulo en psicoterapia estratégica breve y está acreditada por la Comisión Nacional de Psicólogos Clínicos. Lleva 11 años trabajando en contextos educativos universitarios y tiene muchísima experiencia en mindfulness a través del programa MBSR, que significa Mindfulness Basis Stress Reduction Program, reducción a través del mindfulness, reducción del estrés, ¿cierto? Un programa para reducir el estrés, esenciales de la educación del mindfulness, y desde el 2014 integra la práctica de mindfulness en su trabajo en contextos de salud y de educación. Así es que te doy la más cordial bienvenida, Macarena, para conversar sobre este tema y estaremos muy, muy atentos a tu presentación. Sabemos que, les contamos a todos ustedes que hay muchísimos inscritos, hasta ayer había más de 2.000 personas inscritas, así es que tenemos una alta audiencia, es un tema absolutamente importante, primordial, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias, Paulina. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Les agradezco también de la Universidad Diego Portales por invitarme a esta actividad. Estoy muy contenta de poder compartir en este espacio con ustedes, a pesar de que no nos estamos viendo directamente, un pedacito en el fondo de lo que es esto de la práctica de mindfulness, que es todo un mundo, pero aquí vamos a estar 45 minutos, más o menos, alrededor de 45 minutos, una hora, compartiendo sobre esta práctica y conociendo un poquito de esto, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad, como comentaba Paulina, de llevar esta práctica a mi vida y de acompañar a personas que se han iniciado en esta práctica, tanto en salud como educación, con docentes también hemos trabajado harto desde OM Educación, y ha sido una oportunidad muy bonita de poder compartir con ellos cómo esta práctica va impactando en sus vidas y va generando cambios importantes, y no solo en sus vidas, sino también en sus aulas, en sus estudiantes. Así que esa es la idea en este ratito, que podamos compartir sobre esto, sobre la práctica, y me gustaría invitarlos, para los que estén ahí con algún cuadernito, con alguna agenda, a escribir bien grande aquí. Esa va a ser como la primera invitación. Nuestra atención es un poco inquieta,
¿cierto? Nuestra atención humana no es tan fácil de llevarla a que esté sostenida en el tiempo. Así que si tienen por ahí una hoja, algo, y pueden escribir aquí, eso nos puede ayudar un poquito a recordar nuestra intención también de estar aquí durante los 45 minutos, una hora que podamos estar conversando, ¿ya? Y les voy a compartir la presentación. Vamos a ir interactuando un poquito por el chat y para el final vamos a tener un espacio para preguntas, ¿ya? Les voy dando la bienvenida a todos los que vienen llegando también. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación que de alguna manera nos va a ir acompañando en esta presentación. ¿Se ve bien ahí, Paulina? ¿Si me puedes ayudar con eso? Muy bien, sí, súper bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, esta actividad fue denominada El poder del mindfulness en la educación. Pero para llegar a eso es súper importante primero entender un poquito de qué se trata esto de la práctica de mindfulness, ¿cierto? Algunos hemos escuchado durante este último tiempo cada vez más de esta práctica. Como decía Paulina, es una práctica que tiene harta evidencia en el tema de la regulación de las emociones. Está el programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Entonces, en esta etapa en que hemos estado todos sometidos a muy demandados, muy desafiados por todo lo que está ocurriendo con la crisis sanitaria y el cambio que se ha generado para los docentes en el ámbito educativo, el estar trabajando desde sus casas y compatibilizando además este rol, el rol laboral de docente con todas sus actividades dentro de su casa. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con hartos docentes y esto de repente ha sido bien demandante, ¿cierto? Nos hemos visto muy desafiados. Y bueno, estábamos entonces de repente incluso dentro de nuestra misma casa, moviéndonos como corriendo, a veces sentados una mañana o harto tiempo en un escritorio, ¿cierto? Pero con la sensación de estar corriendo, como con esa sensación interna de estar corriendo. Y bueno, mindfulness justamente nos invita a ir en otra dirección, y eso es lo que vamos a ir abordando hoy día. Les voy a pedir un segundo, porque tenía la sensación de que había quedado todo silenciado, pero el celular me falló. Ahí sí. Perfecto, ahora sí puedo estar totalmente mucho más atenta. Entonces, bueno, esta imagen que les mostramos aquí es algo que nos pasa habitualmente, ¿sí? A mí me acaba de pasar un segundo que sonó mi celular y mi mente se fue rápidamente. Nuestra mente suele estar en muchas partes. Tendemos a desconectarnos de nuestro cuerpo y nuestra mente tener mucho ruido. Tendemos a estar en pensamientos de lo que tenemos que hacer después, ¿sí? De lo que pasó antes. Nuestra mente está ahí, como full. Y tal como aparece aquí la imagen, nuestra mente, podemos estar en un lugar, podemos estar aquí, pensando en un montón de cosas que no están pasando ahora, ¿sí? A diferencia del perrito que tiene la posibilidad de estar ahí y estar realmente ahí. Con esta imagen, ¿cierto? Nosotros tendemos a movernos mucho y a desconectarnos. Nuestro cuerpo está en el presente y nuestra mente está en los pendientes, en la lista, en el checklist que queda pendiente, ¿cierto? En muchas situaciones, en situaciones que hayan pasado, que no hayamos podido resolver, etc. Y lo que nos pasa también mucho es que funcionamos en piloto automático. Nuestra mente busca cómo simplificar las cosas y muchas de las actividades que ya sabemos y que ya hacemos rutinariamente, las ponemos en función modo automático y estamos funcionando. Funcionamos y no somos tan conscientes de lo que está pasando en este momento. Y en ese piloto automático a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos sentimos, de qué nos pasa. A veces las emociones nos desbordan y terminamos dándonos cuenta después de que fuimos quizás como pesados con alguien, reaccionamos agresivamente
o hicimos algo que no queríamos hacer, o de repente vamos de un lugar a otro y decimos, uy, ¿qué estaba haciendo? ¿Cierto? Estamos tan en piloto automático que no estamos conscientes de lo que está pasando en este momento. Y estamos siempre con muchos pensamientos. Nuestra mente funciona así. Además de eso, tenemos un sesgo de negatividad que, además de pensar tanto, muchos de nuestros pensamientos tienden a centrarse en lo negativo. Se dice, tenemos como velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. Entonces, lo positivo pasa muy rápido y tendemos a quedarnos un poquito más pegados en lo negativo. Así que, bueno, yo me imagino que muchos nos vamos sintiendo identificados con esto que les estoy describiendo, nos va sonando, ¿cierto? Nos empieza como a atrapar un poco el funcionar y el cumplir con todas las cosas que tenemos que cumplir. Y justamente mindfulness nos invita a dar una vuelta como en 180 grados y a ir en otra dirección. Entonces les quiero contar un poquitito, tengo acá una definición como bien oficial, digamos, de Jon Kabat-Zinn, que es pionero, digamos, en la práctica de mindfulness, que trae todo esto a Occidente, comienza como con programas estandarizados y con investigación científica, con el programa justamente que él comienza, que es el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, que dice que mindfulness es la conciencia que emerge a través de prestar atención a propósito al momento presente y sin juzgar a la experiencia que se desarrolla momento a momento. Esta es una definición como bien conocida, bien aceptada de mindfulness, aunque a veces no nos deja tanta claridad de qué es realmente esto de mindfulness, ¿cierto? A mí me gusta decir y como resumir esto para poder comprenderlo mejor en que mindfulness es ser consciente. Se confunde mucho de repente mindfulness con una práctica de relajación, con un ejercicio de relajación, como que es algo para relajarnos, o se trata quizás de poner la mente en blanco, y eso a veces como que confunde un poco. La idea de ser consciente nos ayuda mucho más a entender de qué se trata esto de mindfulness. Es la invitación a estar consciente de lo que ocurre en el momento presente, llevando nuestra atención deliberadamente, invitando nuestra atención a estar aquí, como les decía en este papelito que anotamos al principio. Nos invitamos a estar aquí, ¿sí? Y bueno, no solamente basta con estar aquí, sino también hay un componente muy importante que tiene que ver con la actitud con la que estamos aquí. Cómo nos invitamos a estar aquí. Y para eso es muy importante justamente el no juzgar. Nosotros tendemos a juzgar mucho y a hacer muchos juicios de todo, incluso a veces de nosotros mismos, de cómo nos sentimos. Y de repente nos damos cuenta que estamos de alguna manera y decimos, pero ¿por qué estoy así? No debería estar así, ¿cierto? Tenemos esa tendencia a juzgar todo, a clasificar todo, esto me gusta, ay, no quiero esto, ¿cierto? Estamos completamente acostumbrados a hacer ese tipo de juicios. Y justamente mindfulness nos invita a estar conscientes del momento presente, de la experiencia que estamos viviendo momento a momento, con ese componente de aceptación. Yo siempre digo, cuando practicamos mindfulness, practicamos estar en aceptación con nosotros mismos, que no siempre es tan sencillo. Uno siempre escucha, no, es que hay que aceptar, tú tienes que aceptar esto, tienes que aceptarte, y como que nos va quedando esa sensación, ya, ¿cómo lo hago, cierto? Con mindfulness estamos practicando esa aceptación hacia nuestra experiencia y hacia nosotros mismos, momento a momento, cada vez que practicamos, y con una actitud que es fundamental, que es una actitud de amabilidad. Que en mindfulness hablamos de autocompasión. Vamos a profundizarlo un poquitito en una lámina más adelante, ¿sí? Entonces, esto es mindfulness. Yo siempre les comento en los talleres, en los cursos que realizamos, que no es algo que nosotros captemos inmediatamente, es algo que vamos captando y vamos entendiendo cada vez más en la medida que lo practicamos, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios y también los voy a dejar súper invitados a que puedan seguir practicando ustedes para ir comprendiendo y explorando un poquito más de qué se trata esto.
Y bueno, como adelantaba un poquito Paulina, él nos hacía en esta introducción, la práctica de mindfulness tiene ya bastante evidencia científica y hay bastante consenso en los aportes, en los beneficios que genera esta práctica. Y las principales áreas que se ven favorecidas y fortalecidas con esta práctica son estas tres que les menciono acá. La autoconciencia, o sea, la capacidad de ser consciente de nosotros mismos, los procesos atencionales se ven fortalecidos, y la regulación de nuestras emociones, ¿sí? Y bueno, eso es algo que ha hecho también que la práctica de mindfulness sea un gran componente, sea de gran apoyo en los contextos educativos. Inicialmente, y esto es algo que nosotros destacamos mucho en OM Educación, inicialmente desde el docente. Es increíble el impacto que puede generar, ya que el docente pueda incorporar a su vida esta práctica. Que él pueda desarrollar mucho más su autoconciencia, su autorregulación emocional, mejorar sus procesos atencionales, ya es una gran intervención en sí. Un docente, obviamente, que está mucho más regulado, está menos interferido por sus emociones y por diferentes situaciones, ¿cierto? Y puede estar mucho más presente, mucho más, puede ser una figura mucho más estable para contener, para apoyar, para educar. Entonces ahí hay ya un impacto. Y además, si lo llevamos a la práctica con los estudiantes, podemos ir teniendo en ellos también estos beneficios que estamos mencionando, y esto puede funcionar como una base muy sólida para el desarrollo de aprendizaje de habilidades socioemocionales. El poder ser consciente de nosotros mismos, el poder salir de ese piloto automático, darnos cuenta de qué es lo que nos pasa, y empezar a liderar en nosotros mismos qué es lo que queremos hacer con esto que nos pasa, qué es lo que yo voy a decidir hacer, qué es lo que nos pasa, poder tener ese espacio que es lo que genera mindfulness y la práctica regular entre lo que está ocurriendo, lo que yo estoy sintiendo y lo que finalmente hago. Cuando no practicamos mindfulness, muchas veces nos pasa que estamos como que se produce este efecto de la emoción y la reacción inmediata. Reaccionamos rápidamente sin darnos cuenta, incluso muy bien, de qué es lo que nos está pasando. A veces nos damos cuenta mucho después, ¿cierto? Después de que ya actuamos. Con la práctica de mindfulness se genera un espacio. Entonces, en la medida en que podemos ser más conscientes de lo que nos pasa, podemos tener ese espacio para decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo podemos responder frente a esto. Y eso, en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, es un tremendo aporte a la hora de poder decidir cómo enfrentar diferentes situaciones, cómo resolver de mejor manera los conflictos. O sea, todas las habilidades que podamos enseñar teniendo esa base pueden ser mucho más incorporadas por los estudiantes. ¿Sí? Y bueno, como tenemos un espacio cortito, a mí me gustaría poder que podamos hacer una práctica en conjunto, invitarlos a todos a que pudiéramos hacer aquí una práctica de atención a la respiración. Yo suelo poner este monito que un poco muestra qué es lo que hacemos cuando estamos practicando, porque está toda esta idea de poner la mente en blanco, ¿cierto? Y muchas personas sienten, no, yo no soy capaz de esto, estas cosas no son para mí, porque yo no puedo poner la mente en blanco. Entonces, nosotros siempre les recordamos que esta práctica se trata de ser consciente, no de poner nuestra mente en blanco. Si somos capaces de ser conscientes de que estamos distraídos, de que estamos pensando en otras cosas, podemos invitarnos siempre a volver al momento presente, ¿sí? Entonces, vamos a poner en esta práctica nuestra atención en un foco, que en este caso va a ser una práctica de atención a la respiración, como un ejercicio de respiración consciente. Y si nos damos cuenta de que nuestra mente se distrae, nos vamos a invitar a volver
a nuestro foco de la respiración. ¿Ya? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Yo voy a dejar de compartir, aunque sé que no los voy a poder ver a todos, pero al menos para poder estar aquí un poquito más acompañada con Paulina, con Francisca, si ustedes también quieren hacerlo, van a estar invitadas también. Así que los invito a ponernos cómodos, vamos a hacer un ejercicio muy cortito. La idea es que tengan sus pies totalmente apoyados en el piso para que esto nos dé estabilidad, nos acomodemos en la silla, podemos movernos, corrernos un poquito más hacia adelante para quedar como más derechitos, ¿cierto? Sujetándonos o sosteniéndonos por nuestra propia espalda. Podemos dejar nuestras manos reposando sobre nuestros muslos. Y les invito a cerrar sus ojos, si es que eso les acomoda, o pueden dejarlos entreabiertos mirando a un punto fijo hacia el suelo, por ejemplo, para no desconcentrarse con eso. Les invito a tomar conciencia de sus pies apoyados en el piso, de su postura, el contacto de su cuerpo con la silla. Y podemos ir poco a poco llevando nuestra atención a nuestra respiración. Dando el aire que entra a nuestro cuerpo, sale. Observamos el ritmo de nuestra respiración, tal cual está en este momento. No es necesario que forcemos nuestra respiración ni que cambiemos ese ritmo. Simplemente tomamos conciencia de nuestra respiración. Y podemos tomar conciencia de algún punto en este proceso de respirar donde notemos más claramente que estamos respirando. Quizás puede ser la punta de nuestra nariz, el pecho, o el movimiento de nuestro abdomen. Respiramos. Podemos focalizar aún más nuestra atención en ese punto, como si pudiese funcionarnos como un ancla para volver cada vez que nos distraemos. ¿Aparece algún pensamiento en nuestra mente? Lo observamos y sin luchar contra eso, esta amabilidad y mucho respeto hacia nosotros mismos, vamos a invitar a nuestra atención a volver a nuestra ancla en la respiración.
cada vez que tomamos conciencia de nuestra respiración, estamos en el momento presente con nosotros mismos, tal cual estamos. Podemos ir poco a poco nuevamente llevando nuestra atención a nuestro cuerpo, a los sonidos del entorno. Poco a poco, cada uno a su ritmo, puede ir abriendo los ojos nuevamente, volviendo a este espacio. Y me encantaría si pudiéramos como dar la oportunidad de compartir a través del chat. Así que ahí Paulina me puede ayudar a saber un poquito cómo se sintieron, les pasó con el ejercicio. Acá estoy, Maca. Por lo menos puedo hablar por mí en estos minutos. Ahí Elizabeth está diciendo que relajo, desconexión de la mente. Yo también logré calmarme. Calma, dice Paola. Súper relajada, sin querer abrir los ojos. Es un muy buen momento de reflexión personal en el aquí y el ahora. Muchas gracias, qué maravilla. Que al principio costó, pero a los segundos ya se pudieron conectar. Relajación, hermoso. Ups, gracias por el momento. Lo necesitaba. Mucha calma, muy buen ejercicio. Para mí es difícil desconectarme por el ruido, pero lo logré. Muy buena desconexión. Ahora me dio sueño. Gracias, lo necesitaba. Muchos comentarios, Macarena. Bueno, Paulina. La gran mayoría que volvieron a ese estado de calma, ¿no? Maravilloso que puedan haber hecho el ejercicio, que muchas estén compartiendo por aquí, que pudieron conectarse, que pudieron sentir ese espacio de calma. Cuando nosotros acompañamos a las personas a ir introduciéndose en esto de la práctica de mindfulness, siempre compartimos que es muy agradable obviamente entrar en ese espacio de calma. Detenernos un momento, ¿cierto? Y encontrarnos con esa sensación de relajo. Aunque también es importante hacer la salvedad porque vemos muchas personas acá que no siempre, cada vez que practicamos nos sentimos relajadas y ahí se va marcando un poquito la diferencia quizás con otros ejercicios que son netamente de relajación, porque mindfulness nos invita a ser conscientes. Entonces muchas veces nos detenemos y en esos quizás 5 minutos, ahora estuvimos 5 minutos, en este ejercicio de respiración consciente y en este detenernos muchas veces nos damos cuenta que quizá estamos un poco inquietos, a veces nuestra mente está con mucho movimiento o nos damos cuenta que aparece algún malestar, de repente lo que más hemos escuchado en este tiempo, el malestar en el cuello, la espalda, por el estar en el computador. O incluso de repente nos damos cuenta de algunas emociones que también pueden aparecer. Y bueno, nosotros siempre comentamos que esto también es parte de ser consciente de nosotros mismos y siempre creemos que se agradece el poder darnos cuenta de cómo estamos, de salir de ese piloto automático, ¿cierto? Y de los quehaceres que estamos mucho en la vida en función a hacer, ¿cierto? Muy enfocados en hacer, y poder darnos cuenta de qué nos pasa y de qué necesitamos, ¿sí? Y para allá también quiero irlos llevando un poquito con el tema de la autocompasión, como todavía nos quedan algunos minutitos y me gustaría poder dejarles también algo más. Voy a volver a compartir mi pantalla, no sé si la ven ahí. Perfecto, Maca.
súper. Que es sobre el tema de la autocompasión. Aquí quizás es un poquito autorreferente, pero lo que yo les puedo compartir en mi camino, en mi recorrido, siempre siento que termina siendo buen aporte para las personas, lo hemos ido viendo en el camino, es lo potente, lo importante que puede ser cultivar la autocompasión y conocer un poquito de qué se trata esto de la autocompasión, ¿sí? Cuando les hablaba de la actitud a la que intentamos invitar con la práctica de mindfulness, la que nos ayuda a estar con nosotros mismos en aceptación, también les hablé de la autocompasión. ¿Qué es esta autocompasión? Para eso es bonito primero poder mirar qué es la compasión, y ahí lo vamos entendiendo mucho mejor. La compasión es cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien no está bien, como quizás está pasando un momento duro, y bueno, en primera instancia surge la empatía y nos damos cuenta y nos ponemos un poco en entender qué le está pasando, ¿cierto? Y luego surge la compasión, que es como ese deseo humano de querer aliviar el sufrimiento del otro, el malestar, de querer ayudarlo de alguna manera. Independiente de que nos sintamos como tan competentes para hacerlo, algunas personas me dicen, oh, yo nunca sé cómo ayudar al otro. A veces solo basta con estar ahí, ¿cierto? Pero siempre surge ese deseo. En general, cuando estamos frente a un ser querido, una amiga, un amigo, un familiar, que vemos que la está pasando mal, surge en nosotros ese deseo de querer ayudarlo. La autocompasión es lo mismo, pero dirigido hacia nosotros mismos, ¿sí? Es esa capacidad humana que no siempre hemos cultivado o hemos desarrollado o hemos podido incorporar, de ser amables con nosotros mismos, de tratarnos a nosotros mismos con el mismo cuidado, con la misma amabilidad, con el mismo cariño y respeto que podemos tener con nuestra mejor amiga, nuestra mejor amigo, con alguien que queremos mucho. Entonces, en la práctica de mindfulness podemos ir cultivando también esta autocompasión. Acá yo les traigo este esquema que de alguna manera resume estos componentes de la autocompasión, que nos ayuda mucho a poder utilizarlo después también como una forma de poder acompañarnos y contenernos a nosotros mismos, sobre todo en este periodo que ha sido tan, tan intenso en términos emocionales y tan desafiante. El primer componente que tenemos acá es mindfulness, ¿sí? Que es justamente ser consciente, poder detenernos un momento y decir, wow, me siento abrumada, me siento cansada, siento malestar físico, por ejemplo. Ser conscientes de lo que nos está pasando. Luego nos encontramos justamente con esa autoamabilidad, con el poder tratarnos a nosotros mismos como si fuésemos nuestros mejores amigos. ¿Qué le diríamos a una mejor amiga, a un mejor amigo frente a una situación así? Estoy aquí contigo, deseo que estés mejor, estoy aquí para ti. Es algo tremendo. Nosotros no siempre estamos nosotros mismos para nosotros como con esa misma disposición. Muchas veces nace ahí ese juicio hacia nosotros mismos, como, pero ¿por qué? No debería, nos criticamos, nos juzgamos, nos exigimos que no nos esté pasando esto. De alguna manera nos enviamos el mensaje como de que está mal. Entonces la autocompasión justamente nos invita a ser conscientes y a también recordar nuestra propia capacidad de contenernos, de ser amables, de justamente salir de ese autocrítica, de ese juicio, y tratarnos con amabilidad y con respeto. Recordando que es el componente de humanidad compartida, que somos seres humanos como todos, que a todos nos pasan cosas, a todos nos ocurren cosas, que probablemente otra persona que estuviera en mi situación quizás también lo estaría pasando mal, quizás también estaría agotado, abrumado, cansado, que son las cosas, las experiencias que más se han repetido en este periodo de pandemia, de teletrabajo, de vida, de compatibilizar roles de familia, de todo, ¿cierto?
Entonces, la autocompasión, la gran pregunta de la autocompasión es ¿qué necesito? Así como podemos hacerlo con un mejor amigo, con una persona muy querida, un familiar, cuando estamos ahí y nos mostramos disponibles y conectamos y surge nuestro deseo de compasión con ellos y estamos ahí y decimos, ¿cómo puedo ayudarte? Eh, Hacia nosotros mismos podemos tener y cultivar esa misma intención, ser consciente de nosotros y qué necesito. Incluso yo los voy a invitar ahora a los que están aquí presentes a que podamos hacer un pequeño ejercicio muy cortito, cerrando nuestros ojos o quizás dejándolos entreabiertos, mirando hacia el suelo, hacia abajo, y llevar nuestras manos al pecho. Les invito a conectar con la respiración y conectando con el calor y la sensación de nuestras manos en nuestro pecho. Y en este ejercicio podemos recordar esos 3 componentes de la autocompasión. Una conciencia de cómo estoy ahora. ¿Qué necesito? Tomar conciencia de lo que me está ocurriendo ahora. Podemos también recordar el componente de la humanidad compartida y decirnos, no estoy sola, no estoy solo. Esto puede estar ocurriéndole a otra persona más. A todas las personas nos ocurren cosas. Es normal, es parte de ser humano. Y de alguna manera también permitirnos ser humanos. Por último, podemos invitar al componente de la amabilidad. Conectar con ese deseo de alivio hacia nosotros mismos, con ese respeto, con ese estar presentes para nosotros mismos. Deseo que estés bien, deseo estar mejor, deseo estar más tranquila o tranquilo. Quizás podemos decirnos alguna otra palabra que necesitemos escuchar en este momento. Y si no nos surge, podemos pensar, ¿qué le diría a mi mejor amiga, a mi mejor amigo en este momento? Podemos decirnos. Y les invito a conectar con lo que esas palabras generan en ustedes, cómo resuenan en su cuerpo. Podemos nuevamente dejar descansar nuestros brazos, volver a prestar atención a los sonidos del entorno, abrir nuestros ojos. Volví a dejar de compartir para contarles que este ejercicio es como una pausa informal de autocompasión. La podemos hacer en cualquier momento que lo necesitemos, que creamos que
que necesitemos contenernos a nosotros mismos. Parte fundamental también de todo lo que hacemos es poder nosotros estar bien. Es algo que es fundamental, ¿no? Y que a veces se nos olvida un poquito. Nos empezamos a enfocar mucho más en ese hacer, en ese cumplir, en las necesidades de los otros, y nos desconectamos un poquito de nuestras propias necesidades. Entonces, este ejercicio justamente va enfocado en eso. Y van estos 3 componentes de la autocompasión para que puedan, ojalá, ocuparlo en cualquier momento que lo necesiten. Bueno, vamos a tener unos minutitos ya pronto para conversar, así que me gustaría comentarles que están haciendo comentarios, veo por el chat, Paulina, así como Sí. en relación al ejercicio. Dicen, conocí el mindfulness el año pasado y me apoyó mucho durante esta pandemia. Cuando puse las manos en mi corazón, la intuición me hizo frotar mis manos con mi corazón, sentir los latidos. Muchas gracias también, harto agradecimiento. Me encanta este tipo de actividades, me emocionan mucho. Y acá, mira, acá hay un comentario bien curioso que dice, la autocompasión me genera un sentimiento negativo, como pobrecita, ¿cuánto sufre? Qué bueno, qué bueno. Le agradezco mucho a esa persona que hizo ese comentario, porque es algo que ocurre mucho con el tema de la autocompasión y que es importante hacer esa discriminación. Cuando hablamos de autocompasión, no estamos conectando como con esa sensación de víctima, como de, oh, pobrecito, de autoindulgencia, un poco como, oh, bueno, estoy mal, así que como que me puedo dar permiso para, no sé, como cualquier cosa, ¿cierto? Porque estoy mal. No va ni por ese lado de ser autoindulgente con nosotros mismos, ni por el lado de como conectarnos como con esa victimización, por decirlo de alguna manera, sino justamente tiene que ver con conectarnos con nuestra capacidad de contenernos, de ser amables con nosotros mismos, que es distinto en el fondo a victimizarnos, porque cuando estamos en esa postura de mirarnos como pobrecito, tampoco estamos siendo muy respetuosos con nosotros mismos ni muy amables, ¿cierto? En el fondo es como permitirnos tratarnos como si pudiéramos, como lo haríamos con un buen amigo o una buena amiga, como desde la amabilidad, desde el ser bondadoso con nosotros mismos. A veces nos conectamos mucho más con el ser duro. Y justamente al hacerlo así, al encontrarnos con la autocrítica, con el juicio, en vez de ayudarnos a estar mejor y ser contenedores con nosotros mismos, lo que hacemos es aumentar nuestro malestar. Entonces la autocompasión es una forma también que nos ayuda a regular mucho mejor nuestros estados emocionales desde una postura mucho más amable y contenedora con nosotros mismos. Y justamente no desde esa mirada como de, como de resignación, ni como de pobre de mí, que tampoco nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, claramente. Pero hay muchas personas que pueden confundirlo y que de alguna manera eso les genera un rechazo. Entonces es importante tener esa distinción. No sé si ahí puede quedar un poquito más claro. Bueno, y esto que hemos hecho hoy día juntos, podemos llevarlo de todas maneras con los estudiantes, con los niños, niñas, adolescentes, tal cual lo hicimos hoy día. Algunas veces vamos cambiando, sobre todo por las diferentes edades, vamos cambiando un poquito cómo presentamos las actividades, la duración de las actividades. Con los niños hacemos cada vez actividades más cortitas, con los más grandes vamos haciendo de a poquito, también más actividades un poquito más extensas, pero les vamos de alguna manera también entregando herramientas para ser conscientes y para conectarse consigo mismo de una forma mucho más amable. Y resilientes, como leí recién por ahí, justamente, ¿no? Nos conecta mucho más con esa resiliencia.
No me gustaría, yo sé que estamos creo como en el tiempo, pero me gustaría igual de todas maneras compartirle un par de cositas más, que ya vendría siendo lo último. Esto lo podemos hacer en muchos momentos. Así como lo hicimos ahora, lo hicimos ejercicios muy cortitos, pueden ser momentos en que decimos, ya, vamos a practicar, que a lo mejor podemos decir en nuestra casa, voy a estar 10 minutos en mi pieza, si es que tenemos esa posibilidad de que alguien más, por ejemplo, cuando hay familia esté con los niños, y sentarnos a practicar 10 minutitos, pero también podemos hacerlo en cualquier momento con nuestra intención de estar en el momento presente. Por ejemplo, cuando estamos en la ducha, que generalmente estamos pensando muchas cosas, podemos tener la intención de estar ahí, en ese momento, con nosotros, con las sensaciones, con la temperatura, con todo. O incluso cuando estamos conversando con alguien, que muchas veces nuestra mente se va, podemos poner esa intención también de estar aquí, como en ese dibujito que hicimos en el papel. Voy a poner mi intención de estar aquí, de estar totalmente atenta, de estar haciendo lo que estoy haciendo. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy lavando la loza, estoy lavando la loza, y esa es la actividad más importante de mi vida en estos momentos, como conectarnos por completo con esa actividad. Y eso también nos ayuda a seguir practicando y a ir llevando la práctica de mindfulness y el ser consciente a nuestro día a día. Y por último, algo que para mí es súper importante, invitarlos a reflexionar en torno a esta metáfora, que es la metáfora del corazón. Para mí ha sido como muy, muy bonita también, que dice, el corazón bombea sangre primero a sí mismo antes de bombear sangre al resto del cuerpo. Justamente el corazón sabe que tiene que cuidarse, que tiene que nutrirse para poder nutrir al resto del cuerpo, para poder permitir que el resto del cuerpo funcione y haga cada órgano pueda tener, cumplir con lo que tiene que cumplir para que podamos estar aquí. Y esa es una gran invitación para ustedes. Somos muy importantes, somos fundamentales, nuestro cuidado es vital. Para nosotros y para la labor que tenemos, como educadores. ¿Sí? Primero tenemos que estar bien, tenemos que cuidarnos, y así de esa manera podemos estar mucho más disponibles, mucho más presentes para el resto y podemos ayudar mucho más al resto. ¿Ya? Así que para mí era también importante poder dejarles esta metáfora y esta reflexión, como ya acercándonos al espacio de las preguntas. Paulina. Acá estoy. Sí. Bueno, Macarena, en nombre de todos los asistentes, quiero dar las gracias porque partimos en un estado y yo creo que estamos terminando en otro estado. Así es que se agradece mucho eso. Y mira, una de las preguntas que salió al principio, ¿no? Y que muchas veces se confunde esto, es aclarar cuál es la diferencia entre el mindfulness y la meditación. Sí, es una duda que es bastante frecuente. La meditación, digamos, es como, hay diferentes tipos de meditación, de hecho. Mindfulness tiene digamos, como un paraguas un poquito más grande, porque justamente como hablábamos durante el webinar, tiene que ver con ser consciente, y podemos ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes del momento presente en muchos momentos. No necesariamente tenemos que estar meditando en la imagen que tenemos todos, ¿cierto? Como de estar con los ojos cerrados, estar. En ese momento claramente estamos haciendo esa práctica formal, ¿sí? Pero nosotros podemos ser conscientes a cada momento, podemos invitar a nuestra atención a estar aquí, ahora. Así que creo que por ahí va aclarándose la diferencia. Perfecto, muchas gracias. Y algo muy importante que finalmente es lo que nos convoca a quienes estamos acá, que tiene que ver con educación, y es de qué manera el mindfulness podría ser introducido a la educación, y desde la inclusión curricular, desde los profesores o desde la práctica de los estudiantes. ¿Cuáles serían algunos lineamientos generales que tú nos pudieras dar para ir incluyendo el mindfulness en las prácticas educativas? Claro.
Como les decía durante el webinar, ideal, nosotros ya somos un tremendo instrumento en la educación, nosotros mismos como educadores, y el poder incluirla en nuestra vida, el poder practicar, ya va marcando la diferencia en nuestra vida. Y aquí yo les puedo compartir experiencias que he tenido la oportunidad de ver a personas que van notando esos cambios que hemos hablado acá, de ser más conscientes, de regular nuestras emociones, de poder parar. Y eso obviamente ya genera un impacto tremendamente positivo en los estudiantes, que realmente se sienten vistos, que realmente se sienten acompañados. O sea, cuando podemos nosotros estar mucho menos interferidos, podemos estar más presentes con los estudiantes, que es justamente lo que ellos necesitan. Niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y aquí vamos a correr con todas las edades, necesitan nuestra presencia. Ahora, para llevarlo al ámbito educativo, hay diferentes miradas, porque vamos a ir pensando también en las diferentes edades. Yo creo que una clave dentro de lo que hemos aprendido y nuestra experiencia también desde OM Educación es la regularidad. Tener, ojalá, varios momentos de pequeñas prácticas. Con los más chiquititos hacemos prácticas de respiración muy cortitas, incluso algunos ejercicios de respiración. Por ejemplo, hay diferentes tipos desde muchas personas conocen desde el yoga algunos ejercicios, como por ejemplo jugar a soplar un remolino, respiramos, soplamos este remolino, o está de las dos manitos, tengo una vela y una flor, y tomo el aire de la flor y soplo la vela, por ejemplo. Vamos incorporando pequeños ejercicios en nuestra rutina, y que a los niños también, a los más chiquititos, les encanta tener esos ejercicios entre la rutina. Y independiente que los chiquititos no logren entender todo esto de lo que hemos estado conversando, ellos se entusiasman, lo realizan, participan y ya pueden ir percibiendo los beneficios que se van notando en el fondo también en el aula. Y con los más grandecitos ya vamos pudiendo hacer prácticas un poquito más largas, con los niños, niñas más grandes, los adolescentes, y en la medida que cognitivamente ellos también puedan ir comprendiendo más, también vamos explicándoles un poco más de qué se trata esto. Pero la clave es que esto ojalá no sea algo aislado, porque en el fondo los beneficios de la práctica y todo el impacto que puede tener no pasa por hacer un par de ejercicios una vez, sino que tiene que ver con algo sistematizado. Entonces, en la medida en que pueden ir incorporándolo a las rutinas de clases, digamos, y ojalá en breves momentos, en diferentes momentos, prácticas más cortitas, es algo que puede ayudar bastante. Gracias Macarena. Y por último, porque estamos a poquitos minutos ya de terminar, quería preguntarte, porque salió por ahí también el tema de la autocompasión, ¿no? Que es algo que a algunas personas cuesta más, a otras menos. Si tienes algún autor, alguien preguntó algo súper específico, algún autor que hable de este tema, y por ejemplo, cómo desarrollar la autocompasión en uno mismo y con otros, ¿no? Porque la verdad es que, claro, es un tema muy interesante y creemos que podríamos ir cerrando ya con esta pregunta. Sí, claro, autocompasión, tenemos a Kristin Neff, que es también pionera en el ámbito de la autocompasión y los estudios en esto. Kristin Neff y Christopher Germer tienen un programa de cultivo de autocompasión que se llama Mindful Self-Compassion. Es un programa de 8 semanas donde vamos cultivando, trabajando diferentes ejercicios y temáticas para el cultivo de la autocompasión. Sí, Kristin Neff, como lo dice Paulina. Acá en Chile está Claudio Araya, Gonzalo Brito, quienes trabajan el tema de la compasión y la autocompasión, que son excelentes exponentes. Y bueno, yo creo que tener como la noción de que no siempre es fácil, desde como de buenas a primeras encontrarnos con esa autocompasión, es algo que podemos ir cultivando. Yo creo que también es importante tener esa
esa idea de que culturalmente no hemos sido educados en la autocompasión, en ser amables con nosotros mismos, sino que está siempre mucho más puesto el foco en respetar a los demás, en tratar bien a los demás, y creo que es un gran giro, un bonito giro, que sobre todo como educadores podemos ir dando, de poder ser amables con nosotros mismos, pero entendiendo que todo esto, que mindfulness, autocompasión, lo podemos ir cultivando, como con el tiempo, como un proceso, poco a poco. Importante, ¿no?, irlo haciendo parte de nuestro estilo de vida y de nuestro estilo de hacer docencia, de ir respetando los tiempos de todos los niños y niñas y de todas las personas que trabajan en la comunidad educativa. La verdad es que el tema de la autocompasión es un tema bien, bien importante, ¿no? Y tú lo mencionaste, quería rescatar esa frase de, le diría esto a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, ¿cómo le diría lo mismo que me estoy diciendo a mí? Entonces, por ahí creo que es una pista importante, y lo que tú mencionas de ir haciéndolo, ¿no? El día a día, la práctica, es uno de los aspectos más importantes, como cualquier otro ámbito, ¿no?, de la educación. Rescatar que esto lo podemos aprender todos y todas, y que lo podemos ir haciendo parte de nuestra vida. Sí, tal cual tú dices, gracias, Macarena, muchísimas gracias por tu participación, muchos comentarios maravillosos acá, si los puedes ir leyendo. La verdad es que fue muy interesante, y nuevamente agradecerte tu participación. Con esto damos cierre no solo a este webinar, sino que a la Escuela de Invierno de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias. Muchas gracias también, Paulina. Y había dejado con Francisca un link de un audio que pudiesen descargar para poder practicar también. No sé si ahí Francisca lo pudiese dejar en el chat para que los que quieran tener como alguna ayuda. Hay muchos recursos, pero algo que les pudiese dejar para que puedan practicar también. Maravilloso, fantástico. Además nos vamos con una herramienta para poder escucharla ahí en la noche o en la mañana o al mediodía, en el lugar, en el ratito que uno vaya encontrando. Muchísimas gracias a todo el equipo que hay detrás también, y especialmente a Macarena, que nos acompaña hoy. Gracias, Macarena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recording stopped.